Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública, este lunes 8 de octubre de 2018. Bueno, diversas reacciones ha generado estas imágenes que ayer mostró en exclusiva 24 Horas Central. ¿Podemos conversar hoy? No, con televisión y periodismo, en este momento en que está un enredo en Chile enorme. Hay acusaciones en Alemania y en Chile respecto a usted. Eso no es problema mío en este momento. No es problema mío en este momento. Bueno, quizás ese es parte del problema, no percibir que sí es problema de él y de las víctimas que acusan, en fin, o de las investigaciones que hay que llevar a cabo. El obispo Francisco José Cox, quien está siendo investigado por denuncias de abuso sexual, está hoy en una residencia de la congregación de Schoenstatt en Alemania. En especial, su frase, eso no es problema mío, en estos momentos, justamente lo que indignó a la agrupación de laicos Juan 23 de La Serena, quienes sostuvieron que el obispo se encuentra perfectamente apto para ser extraditado y enjuiciado, señalaron. Por su parte, Juan Carlos Cruz, víctima de Caradima, señaló a través de su cuenta de Twitter que Cox es un pedófilo y es una vergüenza que Schoenstatt lo tenga escondido. Esa es la declaración de Cruz. Recordemos que a través de un comunicado, su congregación hace unos días aseguró que su estado de salud era precario, con signos de demencia senil y que dependía de cuidados de enfermería. Bueno, el vocero de la congregación, Heinrich Brehm, aseguró que estaban dispuestos a cooperar, que condenaban todo tipo de abusos y que quieren que la verdad salga a la luz. Un deseo que hoy no solo tiene las víctimas, sino que toda la sociedad que espera de alguna manera que se llegue a la justicia. Y apelando a razones de interés público, el gobierno publicó en el diario oficial la resolución que da inicio a la elaboración del plan de descontaminación para Quinteros y Puchuncaví. Se espera que su tramitación sea express, muy rápida, aunque expertos aseguran que se requiere al menos un año para desarrollar un buen proyecto. Conversaremos con el presidente de la Comisión Investigadora sobre la contaminación en Quintero, el diputado Diego Ibáñez. Y en 2030 es la fecha límite de la humanidad para evitar una catástrofe global. Expertos de la ONU urgen a tomar medidas drásticas contra el cambio climático, la emisión de gases de CO2, y advierten a los gobiernos que se necesita una transformación sin precedentes para limitar el aumento de la temperatura a 1,5 grados. Conversaremos este tema con especialistas en Vía Pública. Vamos a la pantalla y ahí le presentamos la pregunta, como cada noche, para que ustedes puedan participar en Vía Pública. ¿Tomas medidas contra el cambio climático en tu hogar, en tu entorno, para favorecer la descontaminación, este cambio de hábitos que también puede cooperar mucho, sí o no? Es decir, ¿llegó esa conciencia a tu casa, a tu vida diaria? Es interesante la pregunta que nos revisa a partir de nosotros para después apelar al resto de la sociedad. Hacemos una pausa y volvemos con estos temas aquí a transitar en nuestra vía pública. Ibáñez, diputado del Movimiento Autonomista y presidente de la Comisión Investigadora sobre Contaminación en Quintero. Diego, muchas gracias por estar esta noche aquí en la Vía Pública. Muchas gracias a ti, Matías, por la invitación. Bueno, lo que nos llama la atención por ahora es este intento de la autoridad de hacer un fast track o hacer un plan express por la urgencia de la contaminación de esa zona de los últimos días de agosto, que parte la crisis, y la posibilidad de que esto se logre. Quiero saber cuál es tu posición y cómo operó hoy día. Entiendo que fue el primer día de operación de la Comisión Investigadora. Bueno, lo primero que hay que señalar, Matías, es que ya existe un plan de descontaminación en Quintero Puchuncaví que data del año 92, que evidentemente no arrojó... No muy exitoso. Claramente, no muy exitoso. Tuvimos los sucesos de la GRE del año 2011 y el año pasado la Contraloría representó una propuesta de plan de descontaminación del gobierno anterior por inventarios alterados que en las emisiones no eran las reales y que por tanto incluso se iba a permitir, contaminar un poco más. Por inventario llamas tú la línea de base. Exacto. Por línea de base, que no todas las personas que nos escuchan tienen por qué saber, es como, ok, vamos a hacer un plan, aquí estamos
Y este es nuestro punto de medición. Claro, básicamente este es nuestro Plantearon- techo. Este es nuestro techo. ¿Nuestro techo o nuestro punto de partida? Línea de base es un estado, digamos, un diagnóstico respecto de la situación. La foto hoy. El plan de descontaminación lo que te plantea también son techos. O sea, tú eso no puedes sí. Ya, contaminar más de Claro. lo que te señala el plan de descontaminación. El problema es que esto se hace en base a una norma, que es la norma de calidad de aire, que también se basa en normas de emisiones. Y esta es la norma, este es el problema. Cuando comenzaron los sucesos en Quintero Puchuncaví, mucho se hablaba de soluciones. En 50 años ya meritábamos soluciones estructurales. La solución estructural hoy, Matías, pasa por homologar la norma. Necesitamos que los instrumentos que hoy día dispone la Organización Mundial de la Salud y la Unión Europea también se apliquen en Chile. Y particularmente estamos, por ejemplo, en algunas normas 12 veces por sobre la cantidad de ¿Somos de 12 elementos. veces más tolerantes a la Sí. emisión de algunos contaminantes? Particularmente dióxido de azufre, 12 veces la norma diaria. En material particulado, 10. Material particulado 2,5, que para que se haga una idea, en la casa 2,5 es cerca de 10 veces el diámetro de un pelo. Por tanto, te ingresa el componente directamente al torrente sanguíneo y eso provoca cáncer y está archidemostrado por la Organización Mundial de la Salud. Hoy día, 1 de cada 6 muertes se desprende de episodios de contaminación. Por tanto, si queremos soluciones estructurales, hoy día tenemos que avanzar en la homologación de la norma ambiental chilena con el estándar internacional, que lamentablemente en Chile tenemos bastante que desear en ese ámbito. Ya, en la administración anterior, el gobierno pasado, la Contraloría no permitió el plan de descontaminación para esa zona que se había planteado por las razones que señalaste, que la base, por así decirlo, el punto de partida, para de ahí empezar a Permitía contaminar mucho más. permitía contaminar, pero no era vale. Y ahora el gobierno intenta hacer un nuevo plan y la Contraloría tiene que nuevamente revisarlo. ¿Qué te parece a ti este plan, más allá de los tiempos que se va a lograr? Bueno, el anteproyecto todavía no lo conocemos. En teoría debiese estar la próxima semana. Pero aquí lo importante, Matías, es que exista participación ciudadana. La gran deficiencia de las políticas públicas en materia medioambiental dice en relación con que hoy no se escucha a la ciudadanía. El Tratado de Escazú, por ejemplo, decía dentro de sus principios que teníamos que tener una participación sustantiva, no tan solo de la comunidad, sino también de los gobiernos locales. La postergación de ese tratado es una mala señal. Ahora, se ha impulsado una reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental por parte del gobierno, que también genera bastantes dudas porque reduce los plazos de participación de 60 a 30 días. Existe una participación temprana, pero sin garantías que finalmente no se provoque esta compra de las comunidades por parte de las empresas. Entonces creo que tenemos bastante paño que cortar en materia medioambiental y hay un desafío histórico. Yo creo que si queremos hacer historia, hoy día tenemos que atender a las soluciones estructurales. Diego, para entender, aquí son 3 patas, por así decirlo. Una que son la homologación a normas internacionales. Normas de calidad, claro, Claro. de aire, suelo y agua. Aspiramos a como Así los es. mejores. Y las otras 2 patas son locales, que son las autoridades y lo local. Lo local ya sea ciudadanía o autoridades locales, ¿no es cierto? Si uno debería pensar en las emisiones, voy a hacer una pregunta bien incorrecta. ¿Qué tienen que ver para las emisiones la gente que vive en el lugar o la propia autoridad? Más que hacer cumplir, si es que nos atenemos a normas internacionales. Porque suena bien la participación ciudadana, pero para entenderlo bien en la realidad, ¿en qué ayuda más, para descontaminar, más participación ciudadana que menos? Bueno, primero que todo, las empresas se colocan en un lugar de la ciudad. Cuando nosotros planificamos la ciudad, decimos, en este lugar quiero que existan empresas, en este lugar áreas verdes. Bueno. Necesitamos participación ciudadana para definir cuáles son los lugares donde hoy vamos a instalar un parque industrial. Yo me pregunto, hoy le hemos preguntado a la gente de Quintero Puchuncaví respecto de este parque industrial sobredimensionado. No se le ha preguntado. Hoy existen 500 hectáreas todavía a disposición de más empresas que se puedan instalar. Partamos, por tanto, por modificar los planes de ordenamiento territorial para que exista ahí una incidencia de la comunidad. Pero pero que para volver al mismo punto, si estuvieran homologados y las emisiones fueran controladas, fueran respaldadas por organismos internacionales, eso importaría menos. Yo entiendo que cuando son contaminantes peligrosos, ahí el ordenamiento territorial es fundamental. Bueno, el ordenamiento territorial no tan solo dice relación con instalar industrias, también tiene que ver con instalar centros recreacionales, espacios públicos donde la comunidad pueda incidir en su diseño.
Bueno, y tiene que ver también con un ejercicio de soberanía y de democracia como un fin en sí mismo y no tan solo como una cuestión instrumental. Necesitamos que la gente se incorpore a los procesos de diseño de políticas públicas, si no vamos a seguir teniendo los niveles de abstención que tenemos. Es que yo te entiendo, al día de hoy. eso por así decirlo es para que no se siga contaminando la política, haciendo una caricatura. Claro. Para mejorar la democracia, sí, pero yo estoy tratando de entender cuál es el efecto real en la contaminación. Es que efectivamente creo que es un muy buen punto, porque hoy día lo que pasa en Quintero es un problema de la democracia, es un problema de políticas públicas de Estado que han estado ajenas a la ciudadanía y que más bien responden hoy día a los intereses de las empresas. Desde ahí que la participación ciudadana hoy día te restringe o al menos te equilibra hoy día los poderes que existen entre un cordón industrial que hoy día te está planteando algunas propuestas en conjunto con el gobierno, por ejemplo, esta alerta sanitaria, o lo que solicita la comunidad, que finalmente de una u otra manera genera una paralización temporal de las obras mientras existan garantías de que ningún niño más va a caer en un episodio de intoxicación. Por tanto, por algo el Tratado de Escazú hoy día te plantea la participación con un tema, digamos, no vinculante, sino sustantivo a la hora de proponer políticas públicas. Porque si hoy día le preguntamos a la gente, hoy día usted quiere tener normas de emisión, por ejemplo, de arsénico, como las que tenemos en Chile, probablemente la gente te va a decir que no. Porque ¿Hace falta preguntar una cosa como esa? Es que mira, la autoridad debemos dar todos por hecho de que ciertas normas no se sobrepasan. Uno de los principios en materia de diseño territorial y socioambiental es que no tan solo tú tocas aspectos como la contaminación, particularmente en este tema, tú también tocas diseño de ciudad. Ah, eso sí, ahí la participación es clave. De cómo hoy tú ellos viven en la ciudad. Construyendo una economía local. Por ejemplo, Quintero Puchuncaví vivió históricamente de la pesca artesanal, vivió del turismo y hoy, por ejemplo, cuando es el 18 de septiembre en época de crisis, fíjate que se suspende el 18 de septiembre, la pequeña y mediana empresa le golpea muy duro, pero los grandes capitales de las empresas como AES Jenner, que en Estados Unidos cumple la norma internacional, pero en Chile no, y que financia además con un 20% de los fondos de pensiones de todos los chilenos, sigue contaminando, digamos. Y lamentablemente esa decisión, la ciudadanía hoy día no tiene ningún tipo de injerencia. Hoy los planes de emergencia tampoco tienen participación ciudadana. Lo que propone el Tratado de Escazú es que también podamos incorporar a la gente para opinar y tengamos algún tipo de trabajo en conjunto con ellos. Como comisión investigadora, uno de los acuerdos que tomamos el viernes en Quintero, luego de escuchar a las comunidades, fue precisamente invitar, y oficiamos transversalmente, aquí diputados del oficialismo y de oposición, al gobierno a levantar una mesa de trabajo con la comunidad, porque creemos que los grandes ausentes también de las soluciones han sido las comunidades, para mejorar lo que ya se ha propuesto, pero para profundizar también y avanzar en otras cuestiones estructurales que hoy día no se han propuesto. Y que todavía tenemos chicos cayendo intoxicados. Claro. La semana pasada hubieron decenas, este sábado, cerca de 20. Pero entiendo que cuando cae un niño, una niña al hospital con esa intoxicación, hay dos miradas, la mirada de por qué viven cerca de esa industria, porque está hipercargado, ¿no es cierto? Una cosa de diseño de la ciudad, pero otra en sí es grave si es que están pasando las normas básicas de salud que el mundo se permite. Son dos temas distintos, ¿te fijas? Porque si es que yo tengo una emisión laxa y puede tipo emitir lo que quiera, puedo tener el mejor diseño del planeta en cuanto a dónde se pone la población. Van a morir ahogados igual. Entonces son dos planos que la pregunta es cómo conversan esos dos planos, ¿te fijas? Bueno, ¿Se entiende el punto? Se interconectan, a ver si te entiendo la pregunta. Se interconectan y eso es una política pública democrática. Por eso yo partí señalando que hoy el gran problema de Quintero Puchuncaví es la concentración de poder en unos pocos y lamentablemente la poca incidencia que tiene la comunidad en el diseño de políticas públicas. Cuando tú incorporas el factor ciudadano, el factor de la participación, no tan solo tú vas a otorgar espacios, ¿cierto?, de incidencia, sino también la comunidad se empodera. Y hoy día es una oportunidad maravillosa en Quintero, y lo señalo con mucha responsabilidad porque he sido parte de una u otra manera del proceso también de movilizaciones. Se ha generado, a propósito de que en Chile existe una muy baja asociatividad también, se ha generado un tejido social, estudiantes, profesores, apoderados, pescadores, la pequeña y mediana empresa que se ha organizado y se ha articulado en base a esta crisis. Y de ahí que emerge la oportunidad hoy día para aprovechar el momento de organización de la comunidad para impulsar una política pública en conjunto. Y eso parte también por homologar la norma, pero no tan solo por ello, sino que, por ejemplo, con que las estaciones de monitoreo sean del Estado. Creo que es algo mínimo. El árbitro no puede ser propiedad de un equipo, en este caso de las empresas.
Desde ahí que creo que hoy día falta mucho todavía por avanzar. ¿El gobierno está de acuerdo con ese planteamiento? El gobierno hasta el momento ha señalado que se va a esperar hasta el próximo semestre para generar un paso que tenga que ver con la propiedad, pero hoy no hay mayores activos respecto de la propiedad. Ahora, para ir también a un tema de fondo, hoy día los municipios tienen posibilidades de solicitar la paralización de las empresas o incluso de solicitar que las empresas se trasladen a otros lugares. El artículo 160 de Ley General de Urbanismo y Construcción le permite a los municipios, a Quintero y a Puchuncaví, hoy día, generar un requerimiento ante las Ceremis respectivas para que con previo informe, si es que se señala que provocan un daño sanitario, puedan irse de la comuna. Y esto ha sucedido, se ha hecho en Antofagasta con una molinera. Existe una experiencia, existe un fallo del Tribunal Constitucional. Por tanto, aquí hay herramientas que todavía no se han ocupado y que están a disposición hoy día de las instituciones. Y creo que tenemos que aprovechar hoy día todos los recursos, todas las herramientas para avanzar en una solución estructural. Me gustaría preguntarte algo mucho más puntual, mucho más de ahora, no de esta crisis ambiental que tiene 50 años, que hay un crescendo, que está llegando a momentos críticos y se están tomando las medidas. Y me refiero a la muerte de Alejandro Castro, este dirigente sindical de la pesca, entiendo, ¿no? De un sindicato pesquero. ¿Qué información tienes tú? A ver, primero que todo, creo que Alejandro, como dijo Bertolt Brecht, es de los imprescindibles, es de aquellos que toda una vida intentaron cambiar las situaciones de injusticia. Y creo que es un ejemplo también para muchos que queremos que hoy día exista una institucionalidad medioambiental al servicio de las comunidades. Él era pescador artesanal, él luchó por la concentración de cuotas que genera la ley de pesca, luchó también por mejorar la situación en Quintero a propósito de la contaminación por los niños desde el 21 de agosto. Y lo que sabemos es que el Servicio Médico Legal señala que es un suicidio. Nosotros, yo no soy nadie para hablar de esta situación en función de ningún tipo de elucubración. Aquí la familia ha tomado una decisión y es representada por su vocera, que es Carolina Orellana. No obstante, se sabe que hubieron amenazas. Por tanto, nosotros también desde la Comisión Investigadora oficiamos al Ministerio Público para que no escatime esfuerzos ni recursos en esclarecer finalmente qué sucedió, si es que existe alguna relación entre las amenazas y lo que pasó con Alejandro. Y desde ahí que le enviamos toda la fuerza a la comuna de Quintero y Puchuncaví, porque no es tan solo él quien ha recibido amenazas. Han habido también amedrentamientos de terceros que no sabemos quiénes son. Nosotros le hemos mandado un correo, una comunicación interna formal al ministro del Interior para que nos podamos reunir y podamos, en definitiva, encontrar una solución, a lo que está sucediendo en Quintero en estos términos, ¿no? ¿No tienes ningún antecedente más o menos claro que puedas compartir con nosotros respecto de lo que le sucedió a Alejandro? Yo prefiero conversarlo con el Ministerio del Interior. La verdad es que la comunidad, te podría señalar con algunos nombres, como algunos dirigentes sociales que se han sentido amedrentados, que estuvieron con Alejandro el día de la movilización, que yo también me lo encontré en la calle, él estuvo en Valparaíso. ¿Y no vieron atisbos de que los hiciera pensar en un suicidio, por ejemplo, ustedes en él? Estuvo la gente con él, su pareja, estuvo acompañándola hasta, si no me equivoco, las 9, las 10 de la noche y después, la verdad es que no tengo mayor antecedente. Nosotros esperamos que la justicia haga su trabajo. ¿Tienen algún antecedente de acción de terceros? Porque entiendo que el Servicio Médico Legal dice que no hay acción de terceros. ¿Ustedes tienen antecedentes en contrario? Lo que existe fueron amenazas que se ejercieron contra Alejandro. Pero eso es antes. Sí, antes, pero eso hay que ver la relación que existe. Claro, pero me refiero en el momento. ¿Hay acción de terceros? Yo no tengo mayor información. Yo espero que esto sea materia de la justicia, del Ministerio Público y que también las comunidades y la propia Carolina, que es la vocera de este caso, también aporte los antecedentes para que podamos avanzar en verdad. Diego Ibáñez, presidente de la Comisión Investigadora en el caso Quintero, Puchuncaví Quintero, muchas gracias por estar aquí esta noche. Gracias a ti, Matías, por visibilizar también este problema. Por supuesto, cuando sea necesario nuevamente aquí para si vamos teniendo nuevas noticias, ya sea de este caso o de un plan de descontaminación que de largo plazo nos interesa. A propósito de la ley de presupuesto, también tenemos ahí un hoyo gigante en la Superintendencia de Medio Ambiente que el propio superintendente ha dicho que tiene que administrar pobreza, así que este tema va a estar en la agenda. Gracias, Diego. Gracias a ti. ¿Tomas medidas tú contra el cambio climático en tu entorno, en tu hogar, en tu vida diaria? Bueno, hasta ahora mitad y mitad. Hay algunos que dicen que sí, que se lo toman en serio, que está en su hogar esta idea. Hay otros que probablemente dicen, me falta, todavía no empiezo, tengo que hacerlo. O otros dirán, no me interesa, no creo en esto. Hay gente que no cree en esto.
Es tema del cual conversaremos a la vuelta en una mesa muy interesante también con expertos en cambio climático, calentamiento global, a partir de un informe que emana hoy expertos ligados a las Naciones Unidas. Hacemos una pausa y ya volvemos aquí en Vía Pública. Muchas gracias, que te vaya muy bien. Gracias a ti. Conversación tiene que ver con este ahora o nunca del cambio climático. Nos ponen un poquito una soga en el cuello los expertos y los que no entendemos tanto leemos, nos da un poco de susto. Por eso más vale ir donde los médicos de cabecera a que nos digan. Y lo presentamos de inmediato. Está Roberto Rondanelli, que es investigador del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia, el CR2, me dijiste que se llamaba, ¿cierto? De la Universidad de Chile, el Departamento de Geofísica. Gracias por estar aquí, Roberto. Gracias. Y Sebastián Vicuña, director del Centro de Cambio Global UC y académico de la Escuela de Ingeniería de la Católica también. Hasta las presentaciones voy bien, ¿no? Perfecto. Porque este tema es medio complicado. Los quiero invitar a ustedes y a ustedes en sus casas a ver la siguiente nota para entender mejor de qué estamos hablando. Así viene este martes 27 de diciembre del 2050. Lluvia intensa y tormentas eléctricas en el interior. Ojo con las inundaciones y las posibilidades de aluviones en las alturas. Cae agua entre Arica y Tocopilla, cubierto sobre Antofagasta. 38 grados para Vicuña, uno menos en Copiapó. No lo olvide. El agua se distribuye de 10 a 13 y de 17 a 20 horas. Suena terrible. Calor extremo, aluviones, sequía. Un oscuro panorama afectaría a Chile en el futuro según la ONU. El cambio climático sí nos va a golpear, pero antes, mucho antes. Los científicos nos han advertido por años acerca de que vamos a experimentar más eventos climáticos extremos producto del calentamiento global, olas de calor, incendios, temporales en todo el mundo. Un nuevo informe de la ONU encendió las alarmas. Si los países del mundo no multiplican sus esfuerzos en esta década, las consecuencias podrían ser irreversibles. Tenemos una ventana de 30 años para dejar de usar combustible fósil. Y si lo hacemos, podemos mantenernos en el límite de 1,5 grados de temperatura. Hacer un esfuerzo adicional para contener el alza de temperatura global a 1,5 grados significa menos olas de calor, significa menos eventos extremos de inundaciones y significa probablemente una menor reducción en las precipitaciones en la zona central. Un desafío global porque significa cortar casi de raíz los gases de efecto invernadero. Son los gases que produce el hombre por su actividad industrial. Esos son los gases de efecto invernadero, que producen esta capa de gases. Por ejemplo, el CO2, por la contaminación, por los autos, por las industrias. Hay que bajar las emisiones, sobre todo en los autos más antiguos. Esa es la misión de Movener, convertir modelos añosos en autos eléctricos. La idea es aumentar la eficiencia energética, es decir, un auto a combustión hoy día, ¿cierto? El consumo es brutal, ¿cierto? Los indicadores de combustible aumentan cada vez más, pero un auto eléctrico te reduce en un 60% el consumo energético. A nivel país, el Ejecutivo está promoviendo una ley marco de cambio climático, además de un fuerte impulso a las energías limpias. Hoy el 46% de la capacidad instalada de nuestra matriz energética está en energías limpias. Nuestro objetivo es que el 100% de esta matriz energética en capacidad instalada sea en energía limpia al año 2050. Una tarea pendiente que Chile, junto a otros 174 países, han acordado asumir, pero cuyo impacto podría ser insuficiente si Estados Unidos no cambia de opinión y decide volver a sumarse a este esfuerzo internacional. Mete un poco de susto, claro que sí, porque muchas veces decían que ¿qué le vamos a heredar a nuestros nietos, tataranietos? Pero esto sería el 2040, el 2050, es decir, todo indica que capaz que hasta yo esté vivo en esa época. Sebastián, cuando ustedes están, y Roberto, siempre a caballo con estos temas, leyendo los últimos informes, ¿les causó particular preocupación o es más o menos lo que se venía hablando en la comunidad científica? A ver, preocupación de todas maneras.
¿ya? No creo que el hecho de que algo se estuviese conversando constantemente no quita que la preocupación deja de existir. Claro. En el fondo sí que la preocupación se mantiene y se ha mantenido por un tiempo largo. Y lo que, al menos en mi experiencia práctica, en el trabajo que yo hago, coincide con la manera en que el problema se ha ido acentuando por el tipo de soluciones que se han ido requiriendo en términos de impactos que nos ocurren a nosotros en Chile. Por eso no me sorprende tanto desde el punto de vista de que la aceleración de los impactos ya es muy llamativa. Ahora sí hay mucha información importante en este informe respecto de cuándo y cómo vamos a poder revertir el problema. Entonces ahí sí hay obviamente mucha información que es preocupante y que es novedosa, creo yo. Pero nos queda, Roberto, ¿cuánto tiempo nos queda, por así decirle, cuál es el punto límite? ¿Es el 2040? ¿El que tenemos, o sea, de aquí al 2040 o tenemos que hacer el cambio hoy para salvarnos al 2040? Bueno, la verdad es que el cambio climático es un asunto también de cantidades. Entonces, la pregunta es ¿cuánto queremos calentar el planeta? Este es un experimento, ¿cierto?, que estamos haciendo toda la humanidad, de calentar el planeta a una cierta tasa. Y lo que sabemos es que lo hemos calentado ya 1 grado, desde el año 1880, que se considera más o menos el cambio preindustrial, que se llama. Y entonces la pregunta es, ¿cuánto más espacio tenemos para calentar el planeta? ¿Queremos calentarlo a 3 grados? No, porque eso produce... No resiste. No resiste, son cambios catastróficos en los ecosistemas, en la precipitación, en el uso del agua, etc. Entonces se ha visto, o el panel internacional de las Naciones Unidas vio que 1,5 grados es un límite que sería prudente y sería bueno de alcanzar. Eso lo leí. A ver, aclárenme. 1,5 grados medios, ¿cuándo como base y hasta cuándo como límite? ¿A partir de la revolución industrial? Sí. Desde ahí, 1,5 a futuro. Nunca pasar del 1,5 grados más. Esa es la idea. ¿Y en cuánto estamos, Sebastián? Hoy día estamos en 1. Ya superamos en 1 grado respecto a las condiciones preindustriales, en el fondo. Ya nos queda un presupuesto de 0,5 grados, que en este informe se traduce en una cantidad de carbono que podemos todavía inyectar en la atmósfera para no sobrepasar ese umbral. Nos queda 0,5 en la cuenta corriente de contaminación o de emisiones de estos gases de efecto invernadero para, como quien dice, voy a hacer la caricatura, para mantener este planeta como lo tenemos, más o menos. De lo contrario, y en la línea que vamos, no cumplimos. ¿Eso es lo que nos quieren decir? Claro, en la línea que vamos, el cambio sería como de 3 grados o un poco más hacia fines de siglo. Y ahí ese cambio es catastrófico. Pero ese cambio también tiene incertidumbre, o sea, tiene una incertidumbre asociada y podría ser incluso 4,5 grados o podría ser un poco menos, quizá. Lo que dice el informe es que podríamos ver al 2030, ya podríamos ver 1,5 grados, si es que no hacemos nada. Eso sí que es pasado mañana. En 2030 estaríamos ya cumpliendo nuestra dosis a la cual nos habíamos comprometido. A 2100, 4,5 grados. ¿Qué veríamos con 3 grados? Que está muy por sobre lo que sentimos que es probable, es posible o aceptable. ¿Qué veríamos en nuestro planeta? Pérdidas masivas de los espacios donde distintos ecosistemas pueden desarrollarse. Van a ir primero reduciendo su espacio a aquellos ecosistemas en condiciones más vulnerables, por ejemplo, los que están en montaña, los corales, los que hoy día operan bajo un rango o una tolerancia climática relativamente baja. Pero después vamos a tener expansiones muy grandes de las áreas donde estos ecosistemas no se van a poder desarrollar, aumento en la frecuencia y la intensidad de sequías en lugares donde hoy día ya hay importantes efectos de esta sequía, aumento en la intensidad de eventos extremos, precipitaciones intensas, marejadas. O sea, habría una suerte de aceleración todo de más los procesos. Sequías más extremas, lluvias más extremas, temporales más extremos. Eso es como más inmanejable y los límites como fuera de control. Eso es más o menos, Roberto, lo que... Sí, pero también, también sabemos cosas, por ejemplo, respecto de nuestro país. Nosotros somos un país que, curiosamente, cuando aumenta la temperatura en el planeta, aumenta la cantidad de agua disponible para que llueva y aumenta la precipitación. Pero en Chile central disminuye la precipitación. Es uno de los pocos lugares en el planeta en donde la precipitación va en el sentido inverso del promedio global cuando se calienta el planeta. Y entonces,
Sí, entonces... Chile Central. Chile Central, Chile Central Sur. ¿Ya? Eso es lo que la gente llama, es un resultado robusto de los modelos, porque aparece en muchos distintos modelos el mismo comportamiento de disminución de la precipitación. Eso es lo que nosotros decimos antes, como llovía antes. Es un comentario que escuchamos con frecuencia. Como llovía. Y ese antes no era en el tiempo de nuestra bisabuela, era cuando yo era chico, por ejemplo. Tengo la sensación de que llovía más. No tengo aquí los datos pluviométricos, pero en 40, en 30 años, ¿ha cambiado eso ostensiblemente y claramente? Bastante. Llevamos una mega sequía de 10 años, 9 años más o menos en la zona central. O sea, los niños que tienen menos de 9 años nunca han visto un año normal en Santiago, por ejemplo. Y parte de esa mega sequía se explica por efecto del calentamiento global. Ahora, tampoco es todo catastrófico, porque ustedes sienten que en la humanidad, algunos lugares más que otros, ya empieza a haber una toma de conciencia relevante, ¿no es así? Sebastián, ¿tú crees que hay algo de eso, que por ahí partimos? Yo creo que sí. A ver, por ejemplo, lo que ha ocurrido con la irrupción de las energías renovables. Ha sido bastante importante el aumento, por ejemplo, de la presencia de energía solar en el norte de Chile. Hace, no sé, 8 años, 10 años estábamos discutiendo si es que se hacía o no hidroicén. Sí. Hoy día tenemos el doble de capacidad instalada de energía solar en el norte en el mismo periodo de tiempo. El doble de lo que iba a generar hidroicén. Exactamente. Entonces, hay algunos cambios importantes que están sucediendo. El tema del transporte y la electrificación del transporte va a ocurrir tarde o temprano. Los hábitos de consumo de la gente yo creo que también están cambiando. Por lo tanto, hay algo de positivo que creo que puede estar ocurriendo a propósito de estos impactos. La pregunta es si vamos a estar a tiempo y vamos a alcanzar a lograr esos cambios. A ver si el director alcanza a... Este es parte de uno de los gráficos del informe. Esta es la curva, señor director, a ver si usted me puede ayudar. Esta es la curva, esto es 1850, ¿no es cierto?, donde parte. Y aquí esto está medido en gigatoneladas. Estos son emisiones de CO2. Estaban 2,1 en 1850. Esto del informe está sacado, usted lo puede sacar por internet. Y la curva, esto a 2014, 38. Lo que un siglo y medio antes estaba en 2,1, 38. Pero eso es impresionante, esta curva. Pero a mí lo que me impresiona, y quiero preguntarle, Roberto, si ustedes creen que es posible, que a 2040 hay que llevarlo a cero emisiones para poder salvarnos y no pasar esa meta que nos pusimos. ¿Lo ves probable con los cambios que Sebastián propone, por ejemplo? Yo no creo que sea posible. Tampoco creo que sea posible que no hayamos ya comprometido un calentamiento mayor a 1,5 grados. ¿Ya? Entonces, todo el ejercicio de las Naciones Unidas de generar este informe, hay gente que lo critica, yo no soy tan crítico, pero hay gente que lo critica un poco como dirían los gringos, de wishful thinking. ¿Ya? Pero el ejercicio era el siguiente, ¿qué tendríamos que hacer como humanidad para no sobrepasar el 1,5? Y la respuesta es que tenemos que dejar de emitir CO2 al año 2050. Claro, o sea, esto es que tenemos que ser carbono neutro de aquí a 30 años. Y la verdad es que... ¿Cuáles son? Parece imposible. Si estamos con este nivel de curva los últimos 100 años, es como dejar de respirar, es imposible. Pero ya, vamos... ¿Cuáles son los sectores más duros? Tú dices, el transporte, en la generación de energía, parece que estamos mejor. ¿Cuáles son los lugares donde ustedes ven que es más duro, más resistente a la utilización de combustibles fósiles, por ejemplo, que son los que producen este efecto invernadero? Yo diría que el transporte es claramente el más complejo, no porque no haya una tecnología que reemplace el uso de los combustibles fósiles, sino que principalmente porque las decisiones se toman de una manera muy desagregada, individual, donde no hay una manera de regular, una manera fácil o controlar. En cambio, el tema de la electricidad son pocos personajes, pocos actores. Tú haces algunos cambios tecnológicos importantes y puedes hacer grandes cambios. El tema del transporte... Es más atomizado el consumo, por así decirlo. Exacto. Ahora, eso le llaman voluntad política también. Y vemos que hay grandes líderes que no creen en todo esto, que es una patraña. Trump, por ejemplo... no es por cargarle la mata a Trump, pero Trump cree que todo esto es una patraña y todo esto es una chiva de ¿sabe quién? ¿Quién sabe? Porque él tiene efectos desde votantes al interior de su propio país. Pero, ¿ven ustedes una voluntad política en el mundo para poder cambiar esto? No a esa escala. No se dio con el protocolo de Kioto. Si uno ve lo que sucedió en París, que
da la sensación de algo positivo, no está ni en la medianía ni cercano a resolver el problema en esa magnitud. Y yo empiezo a ver además que empiezan a surgir alternativas de soluciones que pueden llegar a ser incluso más peligrosas que el problema original. Hay un concepto que se llama la geoingeniería, que hace mucho tiempo prácticamente nadie hablaba de eso y era algo medio tabú dentro del mundo científico, que significa intervenir el planeta en el sentido inverso de lo que estamos generando. Por ejemplo, controlar la llegada de radiación solar al planeta a través de espejos que reflejen la llegada del sol o pequeñas pelotitas que estén flotando en el espacio en la estratosfera y que impiden que llegue energía. Tecnológicamente tal vez es posible en el fondo, pero te imaginas viviendo en un planeta donde tengamos, no sé, cuántas pelotas en el espacio impidiendo que llegue la radiación solar. Yo me acuerdo de esas películas como Highlander que vienen en el futuro en una suerte como de cúpula y ese es el mundo de la geoingeniería que hoy día surge. En este informe de hecho aparece mencionado como un tema que es un poquito atemorizante en el fondo, porque dice, de nuevo, es la tecnología la que nos va a ayudar. Roberto, ¿tú ves voluntad política y ves que estas soluciones sean como ya nos damos por vencidos o no? La verdad no hay demasiada voluntad política en el mundo. O sea, hay una presión de los científicos por hacer este tema patente, pero también hay varios efectos ahí. Este es un problema político muy enredado, ¿ya? Porque, por un lado, parte del problema es el problema que nos están heredando los países desarrollados, ¿cierto? La generación anterior de la gente que vivió en los países desarrollados, que alcanzaron su nivel de desarrollo gracias al uso de los combustibles fósiles. Entonces, la pregunta es, los demás países que están en vías de desarrollo tienen que permitir emitir más, por ejemplo, para alcanzar el desarrollo ocupando las mismas tecnologías o debieran restringir su crecimiento económico para entonces que el mundo pueda cumplir con esta meta. Ese es un problema ahí, un problema económico, político, estratégico muy complejo. A los dos, antes de terminar, les quiero plantear un tema común que es Escazú, este acuerdo que era regional, que Chile empujó, y muchos dicen que es como el Capitán Araya, que se embarcó los demás, pero después se quedó en la playa. De los indicadores. Sí, claro, exactamente, y tiene que ver con la resolución de controversia, aparentemente. ¿A ustedes les parece que este acuerdo, no sé si lo conocen en sus términos, era el adecuado, Chile debiera firmarlo, que es tema de tiempo, que lo va a firmar igual, o son críticos definitivamente de lo que hizo el gobierno? Yo la verdad es que sé que estaba ocurriendo este tipo de acuerdo a nivel internacional, que es como de transparencia de la información en el fondo. Entiendo los distintos puntos de vista. Estandarizar a nivel latinoamericano los niveles de control y contaminación. Exacto, y a ver, y entra efectivamente ese tipo de cosas con conflictos respecto de cuál es nuestra soberanía, qué es lo que queremos proteger, qué es lo que es nuestro, qué es lo que no queremos que otros sepan, en el fondo. Yo no lo he visto en materia de cambio climático, al menos, y entiendo que es bastante transparente y hay un proceso en paralelo muy abierto y transparente respecto de declarar lo que uno emite en relación al cambio climático. Este otro acuerdo tenía que ver con otro tipo de variables, otros problemas ambientales, pero no, entiendo más o menos de dónde puede nacer el temor, en el fondo. Sí, yo también desconozco los detalles de este acuerdo. Lo que sí creo es que Chile como país tiene que ser, más que un buen alumno Mateo, respecto de las metas, tenemos que pasar a la persuasión, ¿ya? Y la razón es la siguiente. Somos un país muy vulnerable al cambio climático, especialmente por el lado de la precipitación y de la disponibilidad de agua. Entonces, nosotros estamos en donde las papas queman, en cierto modo. Hay países que, entre comillas, se benefician del cambio climático. Por ejemplo, Rusia libera grandes extensiones de terreno para la agricultura si se calienta el clima en 2 o 3 grados. Los deshielos. Entonces, claro, hay muchos países que podrían sentarse nomás a esperar a ver si se benefician en esta pasada, pero Chile no es uno de esos países. Entonces nosotros, además de cumplir con las metas, debiéramos estar presionando a hacer las metas aún más exigentes y debiéramos estar presionando el sistema hacia que los demás países también vayan a esas metas. Roberto Rondanelli y Sebastián Vicuña, de la Universidad de Chile, la Universidad Católica, expertos en estas materias. Muchísimas gracias por estar en Vía Pública hoy. Muchas gracias. Esté muy bien. Gracias.
Y tenemos una información que está haciendo noticia. Llegaron los marcos de marcas para todos los estilos. Encuentras el tuyo desde 19.900 pesos solo en Rotary Kraus. Muchos marcos para cada tipo de persona. Entérate de todo en www.rik.cl. Hacemos una pausa y volvemos aquí en Vía Pública. Y revisamos la respuesta a la pregunta que les hicimos o a lo que os invitamos a participar al principio de nuestro programa. ¿Tomas medidas tú contra el cambio climático en tu hogar, en tu entorno? ¿Has cambiado de hábitos de alguna manera? Fíjese que el 55% sí, el 45% todavía no. Pero es interesante que haya más gente que ya está haciendo cosas. Esto es probablemente un precursor a cambios potentes. Vamos a revisar el portal de noticias24horas.cl y aquí tiene que ver con el FMI, que dice que la guerra comercial está lastrando el crecimiento mundial. Esto es una noticia de ahora, pero que había sido anunciada por muchos economistas y analistas, diciendo esto va a llevar a problemas en la economía mundial, si empiezan a restringirse el libre comercio, sobre todo si son las grandes potencias las que están luchando por subirle los aranceles al otro en esta guerra comercial, China, Estados Unidos fundamentalmente, que ha incorporado a otros países después. Así que la información está en detalles aquí en 24horas.cl y el resto de otras informaciones que usted ha podido ver en distintas plataformas de TVN durante el día. Hacemos una pausa y volvemos aquí en Vía Pública. Vamos a la pantalla. Allí revisamos la temperatura en este momento. En la región metropolitana. A ver en cuánto está, señor director. 13, 14. No, 11, 11,1. Está malo el termómetro, que aquí siempre con tantas luces uno se distorsiona. Pero 11,1 grados en este momento en la región metropolitana. Veamos que hubiera mañana y pasado 22 máxima y 21 despejado y tiende a nublarse hacia el miércoles. Esta es la parte que más me gusta. Dos ciudades de Chile, Osorno y El Salvador. En Osorno 11 para mañana máxima y El Salvador en el norte de nuestro país 27 máxima despejado. Saludos osorninos y a los mineros del Salvador. No son los mineros, pero uno se le viene a la cabeza inmediatamente, sí, la mina del Salvador. Y escuchamos de fondo la canción Oh Pretty Woman de Roy Orbison. Quizás usted no lo conozcan, algunos no lo conozcan, pero es uno de los grandes exponentes del rock and roll de los 60. Oh Pretty Woman, un día como hoy, en 1964, el mismo año de su lanzamiento, llegaba al número 1 de los rankings en el Reino Unido. Pero los éxitos para esta canción no quedarían ahí. Fíjese que en el año 90, de la mano de una joven Julia Roberts y Richard Gere, en la cinta Pretty Woman, este tema vio un renacer que incluso llevó a Orbison a ganar un Grammy en el 91, varios años después de su lanzamiento. Bueno, con Pretty Woman cerramos Vía Pública hoy. Muy buenas noches y gracias por venir.